¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿A qué hemos venido el día de hoy? Vamos a oír la palabra de Dios, pero también es un día especial que dedicamos justamente como iglesia para poder, ¿a qué? A dedicar a los niños al Señor. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos niños van a haber para ser dedicados? Yo tengo acá como 12. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Entonces, porque siempre yo quiero tomar este tiempo para que más que todo la dedicación de los niños es para, más que todo, no voy a predicar al niño, voy a predicar ¿a quién? Al padre, que a veces hay padres que actúan como niños, ¿no? Entonces, esta palabra va a ir directamente al papá y a la mamá y que cada uno de ustedes pueda aprender y entender por qué tú vas a tomar ese paso para dedicar a tu hijo el día de hoy. ¿Amén? Porque no se trata de una religiosidad, porque si tú estás viniendo para cumplir una religiosidad no sirve de nada. Lo que tú vas a hacer no sirve de nada absolutamente, ¿me entiendes? Y no va a tener ningún beneficio para tu hijo. Y por eso yo voy a ir a través de la palabra cuán importante es y la responsabilidad que nosotros como padres tenemos de poder llevar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pongo, Padre, esta palabra especialmente al corazón de los papás, para que podamos entender, Señor, especialmente en estos tiempos tan difíciles, Padre, que se está enfrentando, Señor, de que sabemos que tu palabra tiene el poder para cambiar, para renovar, para transformar, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a que como padres podamos ser, Señor, esos padres de que podamos derramar tu palabra en el corazón de nuestros hijos, Señor, desde temprana edad, Padre. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Amén. Bueno, siervos, en Hechos nos habla, para un poquito que podamos entender, en Hechos 2:38 dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautizáis cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Porque muchas veces la confusión que hay del bautismo de los niños o que celebramos en la religión, si tú has venido en la religión católica, no, muchos piensan que el bautismo que hacen a los niños, ¿me entiendes? ¿Es por qué? Porque nacieron al pecado y los van a bautizar, y entonces mediante ese bautizo sus pecados son perdonados. Y eso solamente bíblicamente no es cierto. Porque acá Pedro está hablando que tenemos que arrepentirnos y bautizarnos cada uno. Ahora, ¿qué bautizo está hablando acá Pedro? ¿No? Es un bautizo en aguas. ¿Amén? Es el bautizo en agua que cuando tú ya sabes, ya tienes la edad suficiente, el tiempo suficiente de conocer al Señor o tal vez apenas has empezado, porque en el Nuevo Testamento vemos que la gente cuando entregaba su vida al Señor, ese rato se bautizaban. ¿No? Ese rato se bautizaban, no tenían que esperar y dar mucha vuelta. Ahora a veces damos mucha vuelta para bautizarnos en agua. Y por si acaso en agosto vamos a tener el picnic de la iglesia y va a haber bautismo en agua, ¿amén? Vamos a tener el picnic, ya reservado el lugar y todo. El año pasado no se podía por el COVID, pero ahora ya tenemos el lugar y vamos a estar anunciando, va a ser casi a finales de agosto. Entonces los que quieren bautizarse en agua, ¿cuántos están listos? ¿No? ¡Hello! No tienen que dar vueltas, siervo. Esa es una obediencia al Señor. Entonces ese arrepentimiento es el que Pedro estaba hablando para que cada uno de nosotros nos bauticemos en aguas. Amén. Nos bauticemos en aguas. Entonces, pero ahora los niños, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que se bautizaba a niños, ¿no? El mismo ejemplo fue el Señor Jesús, que Él fue al templo y lo dedicaron al Señor. Entonces, Jesús nos pone bien claro que no tenemos que tener miedo. Ahora, por ejemplo, los papás dicen, ok, ¿qué pasa con mi hijo si se muere o pasa? Esa es la situación. Y muchos dicen, tengo que entregarlo al Señor para que por si acaso pase algo. No tiene nada que ver eso, siervos, porque saben que los niños en realidad ellos en su corazón no tienen ese pecado. Amén. Y en Marcos 10, 13, 15 nos habla, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos, dice, reprendían a los que los presentaban. Pero ahí mismo Jesús dice, viendo Jesús se indignó, Él se molestó, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidéis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén.
Entonces un niño cuando nace, siervos, él si pasa cualquier cosa, ese niño se va a ir con el Señor. Sea bautizado, no lo hayas entregado, no haya habido el tiempo de entregarlo o dedicarlo al Señor. No, ese niño se va a ir con el Señor. Eso tienes que tener la paz y la tranquilidad. Pero ¿por qué yo tengo que dar ese paso para justamente dedicarlo a mi niño? Porque en este evento lo estamos dedicando al Señor y pedirle al Señor que lo cuide desde su niñez y en el crecimiento que este niño va a tener. Ese es el propósito, confiar en Dios que se lo estamos entregando porque nuestros niños no son nuestros, son prestados, ¿me entiende? Entonces, Señor, acá está, ayúdame, dame la sabiduría para cuidarlo en este tiempo y te lo entrego a ti, Padre, para que tú puedas guiar su vida, amén, y cuidar su vida. Entonces, en Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar al Señor, ¿no? Y ahí vemos que ellos cumplieron eso, tuvieron que llevarlo a Jesús, a presentarlo al Señor, al Hijo de Dios. Lo tuvieron que presentar al Señor, amén. Entonces la responsabilidad ahora de nosotros. Pero como iglesia, tenemos que ver, hermanos, y yo voy a hablar bien claro, amén, y no quiero que nadie se ofenda, ¿ok? Papás, no quiero que se ofenda. ¿Hello? Porque a veces hay que hablar lo que hay que hablar y decir lo que hay que decir. ¿Me entiendes? Porque la responsabilidad ahora es de ti, papá. Si tú vas a presentar a tu hijo, no tiene que ser este momento de decir, bueno, he cumplido y de ahí me olvido. Porque eso ya ha pasado varias veces y yo como pastor a veces me frustro, que he visto y todavía tengo algunos certificados que están ahí en mi oficina, han venido, los han dedicado ese día y nunca más han vuelto. Mejor no hagas eso si tú estás viniendo y dedicarlo y no vas a volver más. No, porque la responsabilidad es tuya de ejemplo para tu hijo, para que tu hijo pueda conocer al Señor. Amén. Cuando lo dedique aquí, tienes que entender que tu hijo, si no conoce a Jesucristo, cuando él vaya creciendo, ya tenga su adolescencia, él ya sepa el bien y el mal, hay un tiempo que él va a necesitar a su Salvador. Él no puede depender y decir, yo lo entregué el año 1800 a mi hijo y es salvo. No, esa es una mentira. Tu hijo lo podemos entregar acá, pero en su edad, cuando crezca, él, si no acepta a Jesucristo y por culpa tuya, papá, se puede ir al infierno. Porque tú tienes que ser el ejemplo. Tú no vas a pedir a tu hijo algo que tú no hagas. Oíme. ¿Me están oyendo? Uy, pastor vino enojado. Sí, a veces me enoja porque no, ¿me entiendes? Sí, lo dedicamos y no me aparezco más. Mejor no lo hagas. Es una responsabilidad. Génesis 18:18. Vemos acá, hermanos, cuán importante era el llamado de Abraham. ¿No? ¿Cuántos conocen a Abraham? ¿Abraham quién era? ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, el padre de las naciones, de multitudes. Mire, para que pueda cumplir Abraham su plan, o Dios el plan que tenía con Abraham, tuvo algo muy importante en él. En Génesis 18:18 dice, si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, ¿qué dice en el 19? Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, estaba diciéndome, para que se cumpla el llamado de Abraham. Hello. Yo sé que en su corazón Abraham va a educar a sus hijos en la verdad de Jehová. ¿Por qué? Porque sabía que de Abraham, ¿quién iba a venir? ¿No? Ya, iba a venir Jesucristo. Todo ya estaba planeado, ¿no? El hijo de la promesa, sabemos que iba a venir el hijo de la promesa, pero ¿qué pasaba si Abraham ya tuvo y se perdió y no enseñó al hijo de la promesa? Ninguno de nosotros hubiéramos estado acá.
¿Me entiendes? Entonces, cuando tú sabes, cuando Dios quiere usar tu vida y hacer algo, ¿por qué quiere que tú seas como padre? Que tú puedas instruir a tus hijos en la palabra de Dios, porque sabes que cuando para cumplir el plan de Dios, Dios va a respaldarte cuidando a tus hijos, ¿no? Porque no es fácil servir a Dios y que tus hijos estén perdidos, ¿no? Entonces Dios quiere ver que nosotros como papás, la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, es, y voy a trabajar un poquito y hablar, el pacto, el convenio que nosotros hacemos con los papás acá en la iglesia, ¿no? De ayudarte, no tampoco bueno, algo así, tenemos las herramientas para ayudarte como papá, para que también puedas instruir a tus hijos, pero la responsabilidad primaria eres tú. En Proverbios 22:6 es algo muy conocido, dice un versículo conocido: instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará ¿de qué? Él. Ok, entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿No? Van a entregar a niños acá, bebitos. Desde bebitos, tu responsabilidad de niños es instruir la palabra de Dios en el corazón de ellos. ¿Me entiendes? Porque aunque tú no creas, la palabra tiene poder. La palabra que tú derramas en la vida de tu hijo va a tener el poder en el corazón de tu hijo. ¿Me entiendes? Porque acá ahora no garantizas, hermano. Si tú has hecho tu parte, has instruido a tus hijos, le has dado todo, has puesto palabra, te has esforzado, has orado, y aquí habla que tal vez algún día tu hijo se puede ir. Porque hay muchos jóvenes que quieren, veré qué hay allá afuera, ¿no? ¿No? ¿Y qué sucede? ¿Cuántos oyeron un tremendo mensaje de la anterior semana? ¿Se acuerdan o no? Así yo le digo, varón, todos así. Ni se acuerdan lo que predicó, ¿eh? ¿No? ¿Me entiende por qué? Porque si este niño se va y esto, tú tienes, hermano, ¿sabes qué? Decir, papá, yo he sembrado la palabra de Dios en mi hijo y yo sé que esa palabra está en mi hijo. Ahora, Espíritu Santo, yo voy a orar como madre o como padre. Lo único en ese momento que te queda es orar. Porque si has sembrado la palabra, el Espíritu Santo tiene el poder de ir y comenzar a tocar el corazón de tu hijo, aunque tu hijo esté con los cerdos haciendo lo que sea. Pero va a haber un momento que el Espíritu Santo va a decir, no, ahora porque he sembrado la palabra, es tiempo de regresar donde tu padre. ¿No? Gloria a Dios. Es la realidad. Ese es el ejemplo del hijo pródigo. ¿Me entiende? Entonces nosotros cuando sembramos la palabra y tengo yo esa, ¿por qué? Tú tienes que decir, esto es lo que dice papá y esto es lo que yo he hecho. Ahora, si tú no has hecho, si tú no has sembrado la palabra de Dios en tus hijos toda su vida, ¿qué vas a hacer? Ahora yo sé que Dios es bueno y Dios poderoso, sí, no dicen que Dios no te va a oír, pero yo tengo la liberación de decir, yo he sembrado papá y yo sé que tú vas a traer a mi hijo. Por eso la responsabilidad de entregar a nuestros niños es muy seria delante del Señor, no se juega, siervos. Porque Dios te va a demandar ese momento, ese día. Él va a saber este día, que tú has venido acá y lo has entregado al Señor. Entonces hay una decisión como padre que tú tienes que tomar y decir, es mi responsabilidad de comenzar a crear a mis hijos en los caminos del Señor. Porque hermanos, si tus hijos se van, mentira. Tenemos problemas, situaciones, se imaginan, yo doy gloria a Dios por mis hijos. Nunca me han dado problemas. Nunca me he tenido que preocupar. Mi hijo, mi hija, y el ministerio, y esto, que el otro. No. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que entender. La dedicación de estos niños tiene que ser una mutua promesa entre ustedes y Dios, y también el pacto que nosotros vamos a hacer, o la ayuda que tenemos que hacer como iglesia. ¿No? La iglesia, por eso está la iglesia, justamente porque tenemos los ministerios para los niños, para los jóvenes y para esto, y muchos papás no los toman muy en serio eso, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué no los llevan? Es que no quiere.
Ahí ya se nota quién no quiere, quién está mandando en la casa. Ahí ya me doy cuenta quién va a ser el que va a mandar desde sus 5, si desde sus 3 años no quiere irse a quedar, ya me doy cuenta quién va a mandar. ¿Hello? Tú tienes que comenzar a hacer, porque allá donde van a ir siervos, les van a comenzar a hablar del Señor y te va a ayudar a vos justamente para que cuando hay una pregunta, porque muchos niños ven, cuando comienzan a entender y saber quién es Jesús, ¡wow! Van a venir con muchas preguntas que si tú no sabes después cómo responderlas, te pueden, ¿qué? Avergonzar, como papá. Entonces, para eso trabajar, si tú te vas a educar acá en la iglesia, por eso tenemos la escuela, todo para poder equiparte a ti, para que tú puedas equipar a tus hijos y como iglesia equipar a toda la familia, porque esta iglesia es un lugar para toda la familia, ¿me entiendes? Y especialmente siervos en estos tiempos, ¿me entiendes? Que yo no pensé, nunca me podía imaginar en los tiempos que estamos ahora, ¿no? Y si nosotros como padres no tenemos cuidado, siervos, de lo que está sucediendo allá afuera, lamentablemente, si tú no educas a tus hijos en la palabra de Dios, otro los va a comenzar a educar en otra doctrina, ¿no? Lamentablemente, y eso se está viendo, siervos. Estamos viendo ahora en las escuelas. En las escuelas, ahí están queriendo enseñar ¿qué? ¿Saben como padres? ¿Qué están enseñando? Ya. No, entonces, ¿qué clase de doctrina están yendo? Y nosotros a veces como papás estamos en la luna, ni sabes ni te interesas qué están viendo en la escuela. Tú como padre tienes que ser el primero en investigar qué están enseñando a tus hijos en la escuela, qué les están diciendo. Porque ahora ya no es como antes, que yo sabía que cuando mandaba a mis hijos a la escuela, les estaban enseñando matemáticas, geografía, las cosas que tenían que aprender para vivir. Pero ahora están metiendo justamente del racismo, del género, del otro. Entonces, si tu hijo no comienza o tu hija no comienza a crecer en la identidad que ha sido nacido como hombre o como mujer, otro lo va a cambiar su mente. ¿Me entiendes? Porque ya ahora está ok, les dicen está ok, está bien que si te sientes ser mujercita, si te sale a ser así es ok, y seguí así, explorar tu cuerpo y no hay problema. Entonces la confusión tremenda que hay en nuestros niños. Entonces cuando regresa a casa, ¿qué oye en casa? ¿Qué ejemplo hay en casa? ¿Qué le estoy dando a mis hijos en casa? Que pueden decirlo, hijo, esta es tu identidad, esto es tu identidad, esta es tu identidad. ¿Me entiendes? Porque eso no está afectando siervos al mundo, ya está metido en la iglesia. Es tristemente, yo ya conozco de hermanos que sus hijos ya están con otra identidad. Está arrasando en estos últimos tiempos, está terrible. Entonces la responsabilidad como padre, mi responsabilidad es de esforzarme lo que más puedo justamente en que ellos conozcan a Jesucristo a través de ¿qué? De mí, como papá. Esa es la responsabilidad que tú vas a tener. Tu hijo tiene que conocer a Jesús a través de los papás. Saber que tú amas a Dios, saber que para ti primero es Dios, lo primero es Dios. ¿Hello? No lo segundo, lo tercero, lo cuarto, ¿me entiendes? Porque cuando tú pones la prioridad y pones y dices, ¿qué dice la palabra? De buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces cuando yo pongo primero el reino de Dios, todo, dice, todo me lo va a añadir. Y ahí está incluido mis hijos, la protección de mis hijos, todo. Yo tengo esa seguridad de todo. Porque sé que si yo estoy poniendo primero a Dios, mi hijo va a ver y va a decir, oh, veo que para mi papá primero es ¿quién? Dios. Hello, dale un fuerte aplauso al Señor. Va a decir, veo que para mi papá primero es Dios. ¿No? No van a oír, hijo. Usted puede preguntar a Jonathan, ¿cuándo has oído, hijo? Voy a ir a la iglesia. Ay, no, que ay. Nunca de mi boca ha salido que yo no voy a ir. Ay, estoy cansado. Ay, frío. Ay, mucho frío. Ay, estoy. Ay.
¿no? Y después cuando tu hijo esté caminando mal, dile que vaya a la iglesia. Pero papá, ¿cómo me vas a pedir algo que tú no haces? Hello. Y no estoy hablando de religión, siervo. Estamos hablando de un ejemplo que tienes que dar a tus hijos. El ejemplo es ahora muy importante que cada uno de nosotros tenemos que tener ahí. Porque tus hijos van creciendo y ellos, mientras tú estás yendo de ida, él ya está yendo de ida y vuelta. ¿Hello? Ya está yendo de ida y vuelta. Entonces tenemos que trabajar en esa área. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ahí tenemos un vivo ejemplo, hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ajá. Entonces lo que ve hacerte como a ti, papá, tu hijo va a ser igual. Si tienes un vocabulario florido, va a florecer tu hijo, y el doble. Y después cuando nazca el hijo con un vocabulario florido, ¿qué haces tú? ¡Pum! Lo pegas. Porque tu hijo va a hablar en cualquier lado, porque para él es normal, actúa lo que es normal en otro lado. ¿No? Y no solamente en esas áreas. Pero acá Jesús decía, yo no hago nada. ¿Me entiendes? Yo veo lo que mi Padre hace y yo hago. Entonces ese es el ejemplo de nosotros como padres. Ahora yo, hermanos, yo no he sido el padre perfecto, he tenido miles de errores. Todos como papás vamos a tener errores, amén. ¿Sí o no? Tenemos errores. Pero lo primordial es siempre que ellos hayan visto que yo he amado al Señor. Y yo voy a seguir amando. Y voy a darle todo para Él, ¿me entiendes? Y ha sido desde el tiempo que yo he entregado mi vida al Señor hasta el día de hoy. Mis hijos siempre, desde chiquititos, estaban conmigo en la iglesia. Siempre, acá, allá, con ellos arriba, abajo, todo el tiempo. ¿No? Entonces, eso es lo que, aunque tú no creas, está sembrado en el corazón de nuestros hijos. Entonces, tiene que haber un esfuerzo de nosotros, lo hizo Jesús. ¿No? Entonces vamos a trabajar juntos en este tiempo, siervos como iglesia, para que cada uno de nosotros te ayudemos como papá. Yo no quiero que te salgas, el pastor me tiró una fe. No. Lo que yo quiero que tú entiendas, hermanos, cuán importante es en estos tiempos, que tú tienes que esforzarte 100% a que esa palabra esté cambiada o metida en su corazón. Y estar muy pendiente de qué está aprendiendo en la escuela, qué le están enseñando. Tú tienes que estar encima de eso, no te descuides. Son los maestros. Lamentablemente, hermano, la mayoría de los maestros ahora son liberales, ¿no? O sea, creen en todo eso, no hay problema, entonces los enseñan y están promoviendo, lo están hablando, lo están diciendo. Entonces, pobres niños que quedan confundidos. ¿Te imaginas a un niño de 3, 4 años, ya están hablando de sexualidad? ¿Qué? Son inocentes. Pero ya le están comenzando a meter esa basura en su mente. Entonces, si nosotros como padres o como iglesia no hacemos algo, siervo, nuestra generación, porque el enemigo quiere tirar a esa generación a los niños, quiere destruir a nuestros niños, quiere destrozar a nuestros niños, ¿no? A nuestros adolescentes, y lo estamos viendo cada vez. Y eso tal vez no nos va a sorprender como iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que lo bueno lo van a ver como malo y lo malo lo van a ver como bueno. ¿No? Gloria a Dios, yo me alegro. Bueno, yo me alegro, espero que toda la iglesia se alegre de que la Supreme Court ha aprobado el aborto, que ya no va a ser legal en todos los estados. Dale la gloria a Dios. ¡Wow! ¿No? Ven, eso es, dentro de todo lo malo hay algo bueno, ¿no? Ahora todos los estados, cada estado va a decidir, pero por lo menos... Y lamentable, hay que orar por este estado. Este estado es un estado liberal, que ellos creen en eso y lo van a promover. Entonces, en muchos estados están comenzando a promover. No te aceptan en tu estado, vente acá. O sea, lo ven como algo normal el aborto, hermanos, ahora. ¿No? La mujer, es mi cuerpo, yo decido con mi cuerpo. ¿Y quién decide del bebé que está ahí adentro? Ya nadie decide por él. Es matar. Pero hay tanto en el corazón. Entonces, a lo que está yendo esta humanidad, siervos, la iglesia, tenemos que pararnos y como padres ser valiente, esforzado y educar a tu hijo como tú tienes que educarlo. Amén. En Proverbios 22:15
Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hello. ¿Cuántos padres usan la vara de corrección? No estoy diciendo, ¿me entiendes? Esto es algo, ¿no? Antes los papás iban al otro extremo, ¿no ves? Mi papá era en el otro, me sacaba la mugre de todo. De todo, ¿no? Ahora los papás se van al otro extremo. Es que mi papá fue así conmigo, yo no voy a ser así con mi hijo, y dejan que sus hijos manden en la casa y hacen lo que les da la gana. ¿Me entiendes? Es bonito de chiquito, es que es niñito, no entiende, no, usted mismo habló, pastor, que es inocente. Ya. ¿No ve? Pero usted lo ha dicho, pastor del púlpito, que es inocente y que ya son, pero ellos tienen puede ser, algunos tienen una malicia inocente, que son de niños. ¿Me entiendes? Que son de niños, pero tú no puedes dejar que tu niño mande en la casa. Porque si tú no le das la educación correcta, siervos, ¿qué dice acá la palabra de Dios? Porque cuando él va a ser grande, no va a tener los límites y va a hacer lo que le da la gana allá afuera. Y te vas a meter en tremendos problemas y la culpa de quién va a ser, no de tu hijo, va a ser culpa del papá. Entonces tenemos que equilibrar, hermanos, la educación con el amor. Amén. Proverbios 23, 13, 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Si agarras un hijito, no se va a morir. ¿No? Ay, ¿cómo le voy a...? Ay, no se supera, porque hay unos que así le... No se va a morir, hermanos, cuando tú tengas que tomar la disciplina y darle lo que le tienes que dar para que sepa quién manda en la casa. Tu hijo no se va a morir. Los hijos son manipuladores. Hello. ¿Saben cómo manipular? ¿No? Muchos niños quieren irlos a dejar acá a la guardería para el niño. Lo dejan, pero ¡ay, el papá! Ay, no, mejor me lo saco. Ay, pobre mijito, va a llorar. Déjalo que grite, que llore. Porque el momento que te desapareces, se le pasó. ¿No? Se desapareció. Ya no, el papá se fue y felices. Tal vez hay un proceso que sí, ellos saben, ellos conocen, entonces sí quédese un ratito con él, y después se va a quedar. Pero tienes que esforzarte. A mí, como yo lo he hablado 1000 veces, a mí no me hago problema. Yo ya me he acostumbrado de predicar con bulla, que grite el niño, se caiga, chille, como decimos. A mí no me distrae. ¿Me entiendes? No me distrae. Pero te quita la bendición a ti. Porque yo sé que tú sales de este lugar ni has entendido lo que he hablado porque estás atento con el niño. Aquí arriba, el niño arriba, abajo. ¿Me entiendes? Entonces sales y ¿de qué predicó el padre? Sales enojado porque el niño te hizo enojar. ¿No ves? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mejor go y déjalo acá. Al principio va a ser todo principio, va a ser un sacrificio, pero tienes que hacerlo. Entonces, cuando tu hijo ya se quede, tú vienes acá como padres a oír la palabra de Dios, sabiendo que tus hijos van a estar siendo instruidos en la palabra de Dios allá. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar, y cuando tú tengas que poner la disciplina, hazlo por el bien de los hijos. Ahora, no, una disciplina como esta es buena, pero no abuso. ¿Hello? No extremos, todo extremo es dañino, ¿no? Pero tú tienes que saber cómo darles la disciplina. Ahora, por ejemplo, niños que ya creo que tienen teléfono desde que nacen, les regalan, no nacen, tú ese teléfono. Listo, ya está. ¿No ve? Desde chiquititos, instruyenles, si va a usar la tablet, dales que lean cosas de la Biblia, y hay tantas cositas que pueden comenzar a dar, pero ¿qué están viendo los niños ahí? ¿Tú sabes qué estás viendo? De dragones y peleas, que le cortó la cabeza, entre el niño está sangres y cosas. Entonces, ¿de dónde va a salir tu hijo que después va a comenzar a reaccionar, ser violento allá afuera de tu hijo y va a decir, ¿por qué mi hijo es violento? ¿No? ¿Sabes lo que tus hijos ven? ¿Saben? No, ahora le das el teléfono al hijo, no, ya me has dado, es mío. No, amén, yo pago el bill, si yo pago el bill, ese teléfono es mío. Yo puedo ver el rato que quiera.
¿Estamos de acuerdo? Algunos menos te convencen. No, uno tiene que actuar así. ¿No? Ahora ya hay un tiempo que ya cumplen sus 18, ahora él ya sabe, es responsable. No. Hijo, a ver, mostrame que... No, él ya sabe, yo confío en él. Pero mientras estaban bajo mi tutela, él preguntaba, estábamos así con la mamá. Ellos no podían tener su tableta, y no por malos, hermanos. Porque yo confío en mis hijos, pero no confío en lo que está ahí atrás. Los que están ahí atrás están destinados para destruir y lastimar la mente de nuestros hijos, lamentablemente. ¿No? Entonces, siervos, ahí voy a parar porque si no me van a decir, el pastor se fue. Pero cada uno, siervo, mi intención es que tú digas el día de hoy, papá, tal vez no he sido eficaz en esto, pero si voy a dedicar a mi hijo o a mi hija el día de hoy, voy a tomar esa responsabilidad de esforzarme y plantar la palabra de Dios en mis hijos, que a través de mi ejemplo mis hijos puedan conocer y crecer en tu conocimiento. Amén, siervos. Amén.